contador de empresas comerciales, aparte que pueda ser tributarista, ¿no? Aparte que pueda ayudar con tareas de empresas agropecuarias, mineras, ¿no? Esta es una especialidad donde el contador, después de haber ejercido su profesión por 5 años, o sea, imagínense, eran 5 años de estudios de contabilidad, más 5 años de ejercicio profesional, ya están en la capacidad de poder ser auxiliares de la justicia, o sea, trabajar para el ministerio, ¿no? Para el Poder Judicial, ¿no? ¿Haciendo qué cosa? Haciendo informes periciales, o sea, peritajes, ¿no? Ya, pero relacionados a la materia contable, ¿no? Entonces, el peritaje contable judicial tiene un marco normativo, ¿no? Tiene un marco normativo. Andrade en el año 1909 indicó que la actividad pericial se encuentra regulada por una serie de normas legales y reglamentarias de orden profesional y judicial, ¿no? Veamos las leyes de orden profesional. Tenemos la ley 13.253, que es la ley de profesionalización del contador público, que ha sido dado un 11 de septiembre de 1959, ¿no? Mediante esta ley, el Estado como profesión ya nos reconoce legalmente, ¿no? Seguidamente salió un decreto supremo en 028, que es el reglamento de la ley, ¿no? Luego tenemos un código de ética profesional. Luego tenemos un reglamento del ejercicio de la pericia, de la pericia contable. Luego hay resoluciones de los congresos nacionales de contadores públicos del Perú que se realiza cada dos años, así. Y entonces hay fundamento legal que nos ampara para poder nosotros hacer este trabajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el orden judicial también hay una serie de normas que establecen que nosotros podemos ejercer, ¿no? Ahí está la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil, el Código de Procedimientos Penales, el Registro de Peritos Judiciales, el Código Procesal Penal, el Código Penal mediante la Ley 26.643, el Código de Justicia Militar, el Código Tributario, la Ley Procesal del Trabajo, Reglamento de Sistema de Inscripción y Recaudación del IPS. O sea, hay una serie de normas que amparan nuestro trabajo, ¿no? Que dan legalidad, ¿no? Igual hay leyes, varias leyes relacionadas al peritaje, ¿no? La Ley General de Expropiación, el Sistema Financiero, la Ley General de Sociedades, la Ley Penal Tributaria, arbitrajes, lavado de activos relacionados con la minería ilegal, crimen organizado, la Ley contra el Crimen Organizado y el Registro de Peritos Fiscales, ¿no? Que se ha dado en 2012. Entonces, todas estas normas amparan el trabajo del contador público, ¿no? O sea, nos facultan, nos dan facilidades, ¿no? Igualmente, el numeral D del artículo 3 de la ley 28.951, que fue la ley de actualización de la ley 13.253, de profesionalización del contador público y de la creación del Colegio de Contadores, es competencia del contador público, dice, efectuar el peritaje contable en los procesos judiciales, administrativos y extrajudiciales, ¿no? En la ley 13.253, en el artículo 4 dice que corresponde a los contadores públicos efectuar y autorizar toda clase de balances, peritajes, ¿no? Tasaciones y de su especialidad, operaciones de auditoría, estudios contables con fines judiciales y administrativos, ¿no? Igual el decreto supremo 028 en el título 3, artículo 4, dice, ¿no? La formulación de peritajes y citaciones en asuntos de su especialidad. Igualmente, el artículo 5 establece que constituyen funciones privativas de la profesión al intervenir en calidad de auditores o de peritos técnicos contables en procedimientos de índole judicial o administrativa, cuando requieran tales intervenciones la autoridad competente, las partes o dichos procedimientos, ¿no? Entonces, estas tres normas
tanto la ley de profesionales del contador público como la ley de actualización y su reglamento hablan y nos dan la facultad para que nosotros podamos firmar como peritos contables, ¿no? Pues legalmente estamos reconocidos para poder ejercer en esa rama, ¿no? Igualmente se habla de un registro de peritos judiciales, ¿no? Mediante una resolución administrativa del año 98 ¿no? del Poder Judicial. Dice, crea el registro de peritos judiciales, el REPEJ, en donde se inscribirán a los profesionales que podrán ser nombrados peritos en los poderes judiciales, ¿no? Después también está la resolución administrativa, la 351 del Poder Judicial del año 98. Se aprueba el reglamento de peritos judiciales que tiene por finalidad regular el proceso de evaluación, selección e inscripción de los profesionales y especialistas de dicho registro. Y el registro de peritos judiciales es un organismo de auxilio judicial de carácter público, ¿no? La resolución administrativa igual a la 265 del 99 dice aprueba el manual de procedimientos del registro de peritos judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima, el REPEG, ¿no? No son normas legales que te tienen que ver cuando uno va a presentarse, cuando uno quiere ser evaluado para ser perito contable judicial, ¿no? Los peritos fiscales, igualmente, en la resolución de Fiscalía del 1197 del año 2012, aprueba el reglamento de peritos fiscales. Establece como finalidad contar con un registro de peritos fiscales que garantice el desarrollo de un peritaje altamente calificado al servicio fiscal a nivel nacional para su obtención como perito forense o testigo experto en los procesos de investigación, ¿no? Entonces, la Fiscalía también, a través de esta resolución, ha creado un reglamento de peritos fiscales, que se llama REPEG, ¿no? De tal manera que hay peritos en el Poder Judicial, que es el REPEG, y hay peritos en el Poder, en la Fiscalía, que es el REPEG. Entonces, ellos están inscritos ahí, y cuando el fiscal quiere un par de peritos de esta nómina que están inscritos aquí en el REPEG, de ahí elegirá al azar, ¿no? Y si es en el Poder Judicial, en el REPEG, ¿no? Registro de peritos judiciales. Ujú. Entonces nosotros tenemos los poderes políticos del Estado, como es el legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Ya sabemos que el legislativo su función es aprobar leyes y hacer que se cumplan, ¿no? Y el Parlamento es la que las emite. El ejecutivo dice aplicar las leyes y gobernar el país, la institución es el gobierno. El judicial es juzgar a los que incumplen las leyes, sus instituciones son los tribunales, ¿no? Pues tenemos estos tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el poder judicial. Vean que son tres poderes que están al mismo nivel, ¿no? El Poder Legislativo dice lo conforma el Congreso de la República, el cual como principal función tiene el de aprobar leyes, velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, aprobar los convenios y tratados internacionales, aprobar el presupuesto y la cuenta general que reflejan la administración de los recursos del Estado, autorizar endeudamientos y aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. El Congreso puede interpelar, censurar o quitar la confianza al Consejo de Ministros o a cualquiera de sus ministros. A su vez, ratifica los nombramientos de los embajadores y ministros plenipotenciarios, así como los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, ese es el Poder Legislativo, ¿no? Que está a su sede en la ciudad de Lima. Allí ¿no? Se mandan las leyes, ¿no? Se discuten, se interpelan, se quita la confianza, ¿no? Se crean, ¿no? Se aprueban los tratados internacionales, se aprueba el presupuesto general de la República, ¿no? Una serie de actividades propias inherentes al Poder Legislativo. Luego tenemos el Poder Ejecutivo, la persona a quien personifica a todos los peruanos y nos representa es el presidente de la República, que es denominado jefe de Estado. Es elegido por sufragio directo y por más de la mitad de los votos varios emitidos, junto con ese eligen el primer y segundo vicepresidente. Dentro de las obligaciones y facultades de nuestro jefe de Estado son cumplir la Constitución, tratados y leyes, dirigir la política general del gobierno, velar por el orden interno y la seguridad externa, convocar elecciones y legislaturas extraordinarias del Congreso, dictar decretos legislativos como juez de ley, por delegación del Congreso, reglamentar las leyes y las decisiones legislativas. Por otra parte, los ministros que también pertenecen al Poder Ejecutivo tienen a su cargo la dirección y gestión de los servicios públicos de su ministerio.
Los ministros que son elegidos por el presidente de la República de acuerdo a la experticia y experiencia que tengan en el ámbito que estarán a cargo, reunidos forman el Consejo de Ministros, al que corresponde aprobar los proyectos de ley que el presidente someta al Congreso y a los decretos legislativos que dicta el presidente sobre asuntos de interés público. Entonces tenemos el segundo poder del Estado, que es el poder ejecutivo. Y el poder judicial, que viene a ser el órgano, ¿no? El órgano cuya función es administrar e impartir justicia aplicando la ley. Es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado mediante la aplicación de las normas y principios jurídicos en la resolución de conflictos. Se ejerce por el Poder Judicial a través de sus organismos jerárquicos, con arreglo siempre a la Constitución y a las leyes. Entonces, estos son los tres poderes del Estado que, que tiene Perú, ¿no? Igualmente, hay un sistema judicial en el Perú, ¿no? Y por Luz, en el 2012, dice: el sistema judicial es el conjunto de organismos, normas y procedimientos que permite administrar justicia en un ámbito territorial establecido. Los organismos son las entidades como los juzgados, las cortes y demás organismos que comprenden un sistema, como los juzgados especializados, cortes superiores, cortes supremas, Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia y Ministerio Público. Entonces, el Poder Judicial está dentro del sistema, de este sistema judicial del Perú, ¿no? Entonces, las normas que regulan el sistema judicial son en conjunto leyes que articulan el sistema, ¿no? O sea, todo se tiene que tomar en cuenta, ¿no? O sea, vivimos en un Estado de Derecho y todo se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Siempre como principal punto es la Constitución Política del Estado en primera instancia. Luego vienen las leyes, decretos legislativos, decretos leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones sectoriales, administrativas, las ordenanzas, los acuerdos, las directivas, ¿no? Pues todo este conjunto de normas uno tiene que tomarlo en cuenta, tomar en cuenta para todo, ¿no? Los procedimientos son las formas definidas en personas, instituciones, plazos, instancias. Está regulada con los códigos procesales, como son el Código de Procedimientos Civiles, Código de Procedimientos Penales, etcétera, ¿no? Entonces, todo este marco normativo, el perito contrario judicial tiene que conocer, ¿no? Para poder aplicar en sus informes, ¿no? Todo siempre basado en la normatividad, ¿no? No podemos crearnos nosotros nuestras normas propias, ¿no? Todo está establecido en normas y en normas tiene que... El Poder Judicial, dice: Supremo Poder de la República, tiene la obligación de hacer respetar las leyes y administrar justicia. Para cumplir con este objetivo fundamental, se le asigna la condición política, cuál es el de administrar justicia. El Decreto Supremo 017 JUS es el que determina la estructura del Poder Judicial y define los derechos y deberes de los magistrados, los justiciables y los auxiliares jurisdiccionales, para asegurar el cumplimiento y pleno respeto a las garantías constitucionales de las que administra justicia. De acuerdo a su artículo 26, sus organismos jurisdiccionales son la Corte Suprema de Justicia de la República, con sede en Lima y jurisdicción en todo el país. Las Cortes Superiores de Justicia en los respectivos distritos judiciales. Actualmente hay aproximadamente 29 cortes a nivel nacional. Los juzgados especializados y mixtos en las provincias respectivas con la misma jerarquía son civiles, penales, de trabajo, agrarios, de familia. En los lugares donde no hay juzgados especializados, el despacho es atendido por el juez mixto. Hay también los juzgados de paz letrados en las ciudades, en la ciudad o población de su sede. Los juzgados de paz también no letrados en todas las poblaciones que lo requieran y que alcancen el volumen demográfico que sea el Consejo Ejecutivo, ¿no? Pues todo este conjunto de órganos jurisdiccionales hacen que estén repartidos en todo el país para que puedan hacer justicia cuando alguien lo requiera, ¿no? Instancias extrajudiciales y judiciales, ¿no? Instancias extrajudiciales. Uno, la conciliación. ¿Qué viene a ser la conciliación? La conciliación es el mecanismo alternativo, dice, para solucionar conflictos, mediante el cual las partes resuelven de manera rápida y económica sus conflictos con la colaboración de un tercero llamado conciliador, quien facilita comunicación entre las partes a través del diálogo, permitiendo a estas superar las diferencias y arribar a acuerdos satisfactorios, ¿no?
La conciliación, también conocida como proceso consensual y confidencial de solución de conflictos mediante la toma de decisiones, donde por medio del diálogo una o más personas imparciales denominadas conciliador o conciliadores, estos mismos asisten a personas, organizaciones y comunidades que se denominan las partes. De esta manera tan sencilla solucionar un conflicto. De esta manera de solución de conflictos es una de las vías más rápidas para que ayuden a ponerse de acuerdo hacia el logro de una variedad de objetivos, ¿no? Por tanto, las partes realizarán todos los esfuerzos con la asistencia del tercero para lograr mediante el diálogo su propia solución, mejorar la comunicación entre el entendimiento mutuo y empatía, minimizar y evitar la participación en el sistema judicial, trabajar conjuntamente hacia el logro de un entendimiento mutuo. Entonces, en algunos casos civiles, como por ejemplo pago de deudas, ¿no? Alimentos, ¿no? Entonces, casos sencillos, primeramente, antes de iniciar el proceso judicial, el juez te dice, vaya a conciliar, ¿no? Si es que no se logra conciliar, entonces, si es que no se logra conciliar, entonces recién el Poder Judicial te admite la demanda, ¿no? Pero tiene que haber una resolución del conciliador donde diga, pese a los esfuerzos y las reuniones que se han tenido en tal fecha, tal fecha, tal fecha, no se llegó al acuerdo en vista que ninguna de las dos partes quiere acceder a esto, ¿no? Pero si es que ahí nomás se llega a acuerdo, este acuerdo que hacen los conciliadores tiene la misma fuerza como si hubiese hecho un juez, ¿no? Se respeta la decisión, ¿no? Y se ejecuta también, ¿no? Entonces, los principios rectores de la conciliación, dicen, ¿no? De conformidad al artículo 2 de la Ley de Conciliación, la conciliación propicia una cultura de paz y se realiza siguiendo los principios éticos de equidad, veracidad, buena fe, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad y economía. Entonces, la conciliación es como una institución, dicen. Se declaró de interés nacional la conciliación extrajudicial, estableciendo su carácter obligatorio, dice, en tanto constituye un requisito de procedimientos previos a los procesos judiciales y en materia. O sea, uno tiene que pasar previamente por la conciliación, ¿no? Porque es un requisito para poder entrar al Poder Judicial, ¿no? Porque ustedes saben que antes no había conciliador, entonces el Poder Judicial tenía bastante carga procesal y no acababa nunca sus procesos, ¿no? Entonces se le vencía, se le vencía, se le vencía. Entonces, antes de iniciar el proceso judicial, vayan a conciliar. De buena manera, pónganse de acuerdo y en muchos casos se han conciliado. Muchas cosas todavía no han conciliado, entonces van recién por la vía judicial, ¿no? De tal manera que disminuyen la carga procesal en las instancias judiciales. La conciliación es el resultado de la autodeterminación de las partes, es decir, el trabajo conjunto de ellas será en definitiva lo que permite arribar a un acuerdo, que será el resultado de la voluntad y el consenso de las partes. El conciliador no puede imponer su voluntad a través de ninguna solución que no sea aceptada por los involucrados, quienes son los únicos responsables de los acuerdos a los cuales se llegue. El conciliador tiene la facultad de proponer fórmulas conciliadoras, las cuales no son vinculantes a las partes, es decir, las hace tan solo si es su voluntad, ¿no? Entonces, el conciliador, que es una persona ya con un poco de experiencia, les puede orientar, ¿no? Puede decir, ya pueden solucionar de esta manera, depende de una suma de dinero, ya entonces en cuántas cuotas te vas a poner al día, entonces ya dirá, pero ya vamos a poner en diez meses, pagaré poco a poco, entonces se hace el acto de conciliación, ¿no? De tal manera ya se evitan de estar yendo al abogado, hacer el escrito y más es el gasto, ¿no? También hay materias conciliables, ¿no? Ahí están las materias conciliables, pago de deudas, obligaciones de hacer, de no hacer, de contrato, desalojo, pago de alquileres, revisión de contrato, indemnización de daños y perjuicios, documento de escritura, división y partición de bienes, liquidación de los bienes gananciales, en caso de familia, alimentos, tenencia, régimen de visitas. En el régimen laboral se considera que las materias que no vulneran los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, estas son algunas de las materias que son conciliables, ¿no? Y luego se firma el acta de conciliación. Es el producto final de la conciliación, arribado después de acuerdos. Tiene carácter de sentencia, en la que ambos ganan, acreditan a los conciliadores, el Ministerio de Justicia, luego de un curso de
exámenes correspondientes con una resolución en la que se consigna el número de registro otorgado. Asimismo, esta institución acredita a los centros de conciliación luego de una evaluación rigurosa, ¿no? Entonces ahí se hace el acta de conciliación, ¿no? Tiene su pequeña estructura y a los acuerdos que se han llegado, ¿no? Y firman en la parte final el conciliador. También existe lo que es el arbitraje, ¿no? El arbitraje. El arbitraje. Se encuentra regulado, dice, por el decreto del 1071. El tribunal arbitral puede estar conformado por cualquier número de árbitros, número impar. Si no hubiera acuerdo, deben ser tres. Incompatibilidad, no pueden actuar como árbitros los funcionarios públicos. ¿Cómo se nombran? Por las partes, por una institución arbitral o en tercera facultad. Se puede nombrar un árbitro único. Si las partes no se ponen de acuerdo, se nombrará a la Cámara de Comercio. Lugar del arbitraje es el lugar que señalan las partes donde oirá a los testigos y peritos y se reconocerá documentos y personas. Idioma y nacionalidad, el que decidan las partes, pueden ser los árbitros de cualquier nacionalidad. Audiencia, todas las audiencias y reuniones serán privadas. Peritos, pueden ser de oficio, las partes formulan observaciones directamente a través de los peritos. Las partes pueden también aportar directamente ¿no? dictámenes periciales por peritos libremente designados. El laudo decide la controversia, se resuelve por mayoría, produce efectos de cosa juzgada. Si la parte obligada no cumple, se pide la ejecución de la autoridad judicial, salvo acuerdo en contrario. Costo del arbitraje comprende honorarios de gestión del tribunal arbitral y del secretario, honorarios y gastos del perito, otros. Los costos los asumen las partes, si no hay acuerdo, lo asume la parte vencida, ¿no? O sea, la parte que pierde. Hay algunas instancias judiciales, como por ejemplo el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, ¿no? Organismo autónomo creado por la Constitución, se independiza del Poder Judicial, del cual ¿no? era dependiente. La ley orgánica del Ministerio Público está constituida por facultades y atribuciones del Ministerio Público en sus diferentes categorías e instancias, empezando por el fiscal provincial hasta el fiscal supremo. El marco legal que regula la función en este ente estatal encargado de ser el titular de la acción penal, es decir, precursor del delito y representante de la legalidad, ¿no? Entonces tenemos un fiscal de la nación, que es la máxima instancia donde uno puede acudir, ¿no? Pero también están los fiscales provinciales, los fiscales superiores, los fiscales supremos y respectivos adjuntos. O sea, es decir, hay fiscales adjuntos, ¿no? Adjuntos superiores, adjuntos supremos, siendo los fiscales supremos quienes conforman la Junta de Fiscales Supremos, bajo la presidencia del fiscal de la Nación, que es el órgano de máxima jerarquía del Ministerio Público. Los fiscales son los que ejercen directamente la función titular. ¿Qué hace la Fiscalía entonces? Hace la investigación previa, ¿no? La investigación previa antes de ir al Poder Judicial, ¿no? Es la Fiscalía quien va y dice, expone, así como están haciendo ahorita. Por ejemplo, están viendo ustedes, ¿no? El caso del presidente Castillo y su hija, ¿no? Su hija putativa, ¿no? Donde le están, ¿no? El fiscal reúne las pruebas y luego va la fiscal al Poder Judicial y expone, ¿no? Dice, señor juez, solicito la pena, ¿no? La prisión preventiva de tantos meses, mientras dure el proceso investigatorio, con la finalidad de que no, no se, no se haga otras cosas indebidas, ¿no? Entonces expone, muestra las pruebas, todo. Y es el juez, en definitiva, quien va a aceptar o no aceptar, si va a ver si están los elementos de convicción, no están los elementos de convicción, lo convencen, no lo convencen. Ahí efectivamente se cumplen los supuestos para la detención, ¿no? Entonces, ahí recién ingresa el Poder Judicial, ¿no? Pero las fiscalías son investigaciones preparatorias, hacen las investigaciones preparatorias, ¿no? Antes de ir al Poder Judicial, ¿no? Si el juez dice no hay los elementos de convicción, sencillamente lo devuelve, ya, pero no va, ¿no? Los juzgados civiles también son los entes donde el perito judicial también va a trabajar, ¿no?
De conformidad al artículo 36 de la ley orgánica, un juzgado civil es el lugar en donde un juez resuelve, entre otras, las reclamaciones que se presentan por ejemplo de problemas sobre propiedades, rentas, compraventas, contratos, asuntos mercantiles, ¿no? Letras de cambio, cheques, pagarés y otros. Así también, conforme a su vez, ¿no? Menciona que para iniciar un juicio civil se debe acudir a un abogado, a quien se le debe presentar todas las pruebas y documentos que se tenga para apoyar lo que va a ser reclamar. El procedimiento es muy sencillo. Él será el encargado de iniciar el juicio con un escrito denominado demanda. El escrito deberá señalar al juzgado al que se dirige el nombre y apellido de las partes, es decir, a quién va la demanda y quién se demanda, ¿no? Domicilio donde se les pueda localizar a ambos. Objeto que se reclama y el valor del demandado. Debe también narrarse claramente los hechos en que se basa su petición, asimismo los documentos, pruebas en que se apoya su reclamación, ¿no? Y eso está establecido en el Código de Procedimientos Civiles, ¿no? Entonces, en los juzgados civiles, más que todo, es, pues, son cosas, ¿no?, que nosotros reclamamos, ¿no? De repente alguien nos despide intempestivamente y pedimos una reposición laboral. De repente alguien no nos ha pagado correctamente nuestra CTS y reclamamos en el Poder Judicial, ¿no? Ahí, en la vía civil, ¿no? En los juzgados civiles. Un juicio de alimentos, después de, si es que no funciona en la conciliación, pasa también al juzgado civil, ¿no? Terrenos, herencias, ¿no? Reparticiones del precio del causante. Entonces también todo eso se ventila en los fueros civiles. Los juzgados penales, ¿no?, es el que recibe los asuntos remitidos por el Ministerio Público Investigador solicitando al juez gire orden de aprehensión o de comparecencia según el tipo de delito que se haya cometido. Con base a las investigaciones realizadas por el propio agente del Ministerio Público y la Policía Judicial que está a sus órdenes, si considera que a su juicio se comprobó el cuerpo de un delito y la presunta responsabilidad de una persona determinada, ¿no? Entonces, en los juzgados penales ya se ventila casos, ¿no?, ¿no?, cuando va a haber prisión preventiva o no, o a cometer algún delito grave para que la pena sencillamente es la cárcel, ¿no? O la suspensión de sus derechos mientras dure, si es que es 2 años, o menos de 3 años, ¿no? Libertad condicional o pena suspendida o pena efectiva, ¿no? También existen los juzgados especiales y mixtos, ¿no? Sustentan, ¿no?, donde decía que son juzgados especializados, los juzgados civiles, los juzgados penales, los juzgados de trabajo, los juzgados agrarios, los juzgados de familia. Todos los juzgados tienen la misma jerarquía, dice. En una provincia existe al menos un juzgado especializado o mixto. Su sede es la capital de la provincia y su competencia provincial, salvo disposición distinta de la ley o consejo ejecutivo del Poder Judicial. Si son más de una de la misma especialidad, se distingue por la numeración correlativa, ¿no? Pues también hay juzgados especializados mixtos, ¿no? Que tienen, ¿no?, casos civiles, penales, de trabajo, o sea, son mixtos, o sea. Salas superiores de justicia o cortes superiores de justicia, ¿no? En caso, más bien, en cada departamento hay esto. Según el título 3 dice, ¿no?, son en el Perú el segundo nivel jerárquico en que se organiza el Poder Judicial. Solo se encuentra bajo la autoridad de la Corte Suprema de la República y este es, en la mayoría de procesos, el último organismo que conoce un proceso. Las salas se encuentran en cada distrito judicial, distrito que usualmente se corresponde territorialmente a cada región del Perú. Nuevamente, en el Decreto Supremo 01793 dice, cada Corte Superior se encuentra conformada por un determinado número de salas de acuerdo a la carga procesal que maneja. Las salas se subdividen según la especialidad que tienen. Las especialidades son las siguientes: salas civiles, que conoce todos los temas relacionados al derecho civil, con excepción de lo relacionado con el derecho a la familia. Salas penales, que se conocen delitos de otros temas relacionados al derecho penal. Salas laborales, donde se conocen temas relacionados al derecho laboral, ¿no? Entonces, estas son las salas o las Cortes Superiores de Justicia, que solamente hay uno en cada departamento. En Puno, por ejemplo, está nuestra Corte Superior de Justicia, ¿no?
Solamente hay una nomás, en cada departamento, en cada región. Salas de familia que conocen los temas relacionados al derecho de familia. Salas comerciales que conocen los temas relacionados al derecho mercantil. Las Cortes Superiores de Justicia tienen jurisdicción en los respectivos distritos judiciales. Actualmente dice 29 Cortes Superiores a nivel nacional. Cada Corte Superior se encuentra con una sala especializada o mixtas, que señala que el Consejo Ejecutivo digital según las necesidades judiciales de cada distrito. Dicha sala puede funcionar en ciudad o provincia, en la sede de la Corte Superior. Está conformada por el presidente de la Corte Superior y a sus tres vocales en cada sala que integran. Entonces, estas salas Cortes Superiores de Justicia en cada departamento hay, ¿no? Y de repente en Lima debe haber unas tres más, ¿no? Para que lleguen a 29. Igualmente tenemos también las salas supremas. Es el máximo organismo judicial de nuestro país. Su competencia se extiende a todo el territorio del país, siendo su sede el Palacio de Justicia, ¿no? Su competencia de los recursos de casación en materia civil y familiar, recursos de apelación en materia de contencioso administrativo y procesos iniciados en las salas contenciosas administrativas. Ahí está, espérate, no abrí la puerta. Contiendas de competencia conforme al Código Procesal Civil, de las quejas de denegatoria de apelación a los procesos contenciosos administrativos, de los recursos de nulidad en los procesos tramitados en el Código de Procedimientos Civiles. La Corte Suprema de Justicia de la República, con sede en Lima y la jurisdicción en todo el país. Está integrada por vocales supremos, titulares y vocales supremos provisionales que ocupen los casos en los casos de vacancia, licencia o impedimentos titulares, o por la creación de las salas especializadas transitorias. Entonces también existe estas salas supremas, ¿no? Que estas básicamente están en Lima, ¿no? Donde resuelven, ¿no? Las casaciones, las apelaciones, ¿no? Las quejas, ¿no? Las nulidades, ¿no? Listo. Acá no, bien, entonces vamos a culminar esta sesión el día. Tenemos 4 horas generalmente, 2 horas los días miércoles y 2 horas los días viernes, ¿no? Entonces el día viernes haremos ya la semana 2 porque ya estamos en la semana 2. Karl Popper nos dice que la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos, ¿no? Entonces uno tiene que estar siempre dispuesto a recibir información, ¿no? Ya. Bien, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes.